Hola, bienvenidos al canal de ANSES y Noticias. No olvides suscribirte para no perderse de todas las novedades. Quiero en los primeros minutos dar precisiones acerca de los aumentos que se vienen, acerca de lo que va a pasar en febrero, porque durante la semana hubo muchas consultas referido a lo que adelantábamos justamente, que tenía que ver con todo el tema de los aumentos, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares. Y cuando nos referimos a jubilaciones y a pensiones, me estoy refiriendo a jubilaciones y pensiones del ámbito nacional. Chicos, estoy escuchando una música de fondo. Ahora sí. Jubilaciones y pensiones. Antes que nada, ¿qué les quiero decir con respecto a esto? Que la semana que viene, y esta es la información importante, la semana que viene se va a oficializar el aumento que van a tener 17 millones de prestaciones en el mes de febrero. La semana que viene se va a publicar en el boletín oficial las dos resoluciones que corresponden. Por un lado, aumento de jubilaciones y pensiones nacionales, otra resolución que tiene que ver con el aumento de asignaciones familiares y además el decreto que confirma la permanencia del bono de 70.000 pesos. Todos estos números que ustedes están viendo en pantalla son los números más cercanos a la realidad, más cercanos a lo que se va a oficializar en el boletín oficial. Nosotros ya sabemos, por supuesto, desde hace días, que la inflación, que el IPC del mes de diciembre dio 2,84%. En base a eso hicimos nuestros propios números y en base a eso les podemos decir los valores. A ver, 4 valores. ¿Por qué hoy ponemos en pantalla cuánto es el valor del haber mínimo, cuánto es el valor del haber máximo de jubilación y cuánto es asignación familiar por hijo y asignación universal por embarazo? Porque son las 4 prestaciones que de alguna manera marcan referencia. Si podemos volver a la placa anterior, contarles que, porque lo preguntaron, quieren volver a saber cuánto es el mínimo y el máximo, acá lo tienen. Jubilación mínima, 419.219 pesos con bono, y jubilación máxima, que no tiene bono, 2.417.205 pesos. En el medio de la jubilación mínima y de la jubilación máxima tenemos todo lo que es pensión universal para el adulto mayor, todo lo que es pensiones a la vejez, madre de 7 o más hijos, pensiones por discapacidad. Bueno, todo eso está directamente relacionado a la jubilación mínima, porque la PUAN es el 80% de la jubilación mínima vigente. La pensión de madre de 7 o más hijos es el equivalente a la jubilación mínima vigente, y pensión a la vejez y discapacidad representa el 70% del haber mínimo vigente. 2,84%, y acá pasamos a la siguiente placa, también va a ser el aumento que se va a oficializar en una resolución separada al de las jubilaciones y pensiones con respecto al aumento. Asignación familiar por hijo. Este es el valor más alto que se puede cobrar, 64.547 pesos, y la asignación universal por hijo, 129.082 pesos. Con respecto a estas dos asignaciones, quiero contarles algo. La diferencia que hay, lo preguntan, se los respondo. Asignación familiar por hijo se cobra si tenés trabajo registrado, familias con trabajo registrado. En el caso de asignación universal por hijo es para familias en situación de vulnerabilidad económica, que tienen bajos ingresos, que trabajan en la informalidad o que directamente no tienen ingresos. En el caso de la asignación familiar por hijo, a partir de estos 64.547 pesos, después hay 3 rangos más para abajo. Por eso algunos me preguntan, y Clara, ¿y por qué yo no cobro 64.000 y cobro menos? Porque hay un tope para cobrar asignación familiar por hijo, que queda establecido en el mes
de febrero en 5.292.000 pesos. Acá se toma ingreso familiar, ingreso mensual familiar. Asignación universal por hijo, ¿qué tengo que decir? Que no se cobra todos los meses este monto que ustedes están viendo en pantalla. Se cobra el 80%, es decir, 103.265 pesos. El resto, hasta completar los 129.082 pesos, se retiene y se paga todo junto en un acumulado en determinado momento del año, que en general suele ser enero, febrero de cada año, cuando se presenta la libreta de AUH, donde se le prueba al organismo previsional que hubo regularidad escolar, que las vacunas, que el calendario de vacunación está al día y que los niños adolescentes recibieron el respectivo control de salud. En el caso del cronograma de pago del mes de febrero, comienza el día 8 y sigue todo el cronograma hasta el 27 de febrero. Como está comenzando el año, la duda que hay es si se va a seguir pagando con la misma modalidad al 2025. Sí, 2026 exactamente con la misma modalidad. Jubilaciones y pensiones nacionales se pagan en 3 grupos. Primero, todos aquellos que son titulares de pensiones no contributivas. Segundo grupo, jubilados y pensionados nacionales con ingresos contributivos que no superen el haber mínimo vigente. Cuando digo el haber mínimo vigente, acá no se computa con la suma del bono. Y tercer grupo, todos aquellos cuyos haberes superen el haber mínimo vigente. Dicho esto, que tiene que ver con jubilaciones y pensiones, termino el cronograma explicando cómo se paga asignación familiar por hijo y asignación universal por hijo. Hace un tiempo ya se unificó el cronograma. ¿Esto qué significa? Que cobran exactamente en la misma fecha tanto una asignación como la otra a partir del 8 de febrero, en este caso mensual febrero. Y la particularidad además es que se paga en cronograma unificado, pero la asignación universal por hijo además se paga junto con la acreditación de la tarjeta alimentar, que por ahora no tiene actualizaciones, no tiene aumentos y el valor se mantiene exactamente en los mismos números del mes de enero. Segundo tema que les quiero contar tiene que ver con el monotributo. Lo adelantábamos la semana pasada, monotributo con aumento y recategorización a partir del mes de enero. El aumento 14,29% en escalas de facturación anual y los aportes que se pagan, recuerden que es un aporte integrado, obra social, componente impositivo y componente previsional. Este 14,29% es el número de la inflación acumulada entre junio y diciembre del año 2025. Recordemos que el monotributo, como impuesto a las ganancias, tema del que vamos a hablar en un ratito también, se incrementan 2 veces al año, es decir, cada 6 meses, por la movida y por el acumulado y por el avance de la inflación. 14,29% en facturación anual y en aportes mensuales, a quienes alcanza a todas las categorías, de la A a la K, categorías, y dentro de esas categorías a todas las actividades. Mientras tanto, recategorización, va a estar vigente la posibilidad de realizar el trámite hasta el 5 de febrero. ¿Quiénes tienen la obligación de realizar la recategorización? Todos aquellos contribuyentes que están inscriptos a partir de los 6 meses de inscripción. Aquellos que están inscriptos hace menos tiempo, por lo menos esta primera recategorización del 2026, no la tienen que realizar. Se hace en línea con la clave fiscal y tienen que seguir los pasos. Se entra al ARCA, a monotributo, recategorización, se cargan las novedades, se confirma la nueva categoría para arriba o para abajo y se obtiene la nueva credencial. Recordemos que ustedes tienen que prestar atención para ver si hubo movimientos, hubo variación en los ingresos brutos que tuvieron,
superficie que ocuparon para trabajar, consumo de energía eléctrica, haberes devengados, alquileres devengados. Estos son todos los parámetros. Y un tema muy importante que me parece oportuno comentar. En la recategorización, ¿entran todos los monotributistas? Sí. El monotributista puro, es decir, aquel que no realiza otra actividad que no sea monotributo, el monotributista que tiene jubilación, el monotributista que trabaja en relación de dependencia. Para todos está alcanzada la recategorización y para todos les alcanza el aumento del 14,29%. Con esta diferencia, que es muy importante que sepan, si el monotributista es además jubilado, siempre va a estar en la categoría A en general, sabiendo además que el aporte que este aporte que se hace de manera integrada no va a ser tal como si no fuera jubilado. Es decir, lo que no va a pagar en el monotributo va a ser la obra social, sí va a tener que seguir pagando el componente previsional y el componente tributario. No paga obra social porque la obra social ya la tiene descontada del beneficio de jubilación. Esto es el caso de los jubilados que se jubilaron por ley general, por la 24.241. ¿Qué pasa con los jubilados de cajas especiales? Solo pagan el componente impositivo. El resto de los componentes va a su caja. ¿Y qué pasa con los trabajadores en relación de dependencia? Solo pagan el componente impositivo porque el componente previsional y el componente de obra social ya lo tienen por su trabajo asalariado. Para ir cerrando entonces, repito algo muy importante, cronogramas de pago de jubilados y pensionados nacionales y asignaciones familiares y sociales comienza en febrero a partir del 8 y se extiende hasta el 27 de febrero. La próxima semana, oficialización del 2,84% y el pago del adicional de los 70.000 pesos.